¿Qué pensarías si Elon Musk o cualquier otro millonario de la noche a la mañana dejase toda su fortuna, su familia, comenzara a vestir harapos, a privarse de alimento y someterse a sufrimiento extremo? Pues ya hace más de 2500 años existió un hombre que comenzó su vida como un príncipe rodeado de lujos inimaginables, pero renunció a todo para buscar una verdad que trascendiera el sufrimiento humano. Esta es la historia de Buda, el iluminado. Pero ¿qué llevó a un joven con todo a renunciar al mundo? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. Siddhartha Gautama nació alrededor del año 563 a.C. en el reino de Kapilavastu, hoy parte de Nepal. Su padre, el rey Suddhodana, y su madre, la reina Maya, eran miembros de la nobleza Shakya, un pequeño pero influyente clan en la región. Antes de su nacimiento, la reina Maya tuvo un sueño peculiar, en el que un elefante blanco de 6 colmillos le entregaba una flor de loto. Este sueño fue interpretado por los sabios de la corte como un presagio de que su hijo sería un gran monarca o un renunciante espiritual que cambiaría el destino de la humanidad. Al nacer, Siddhartha fue rodeado de todo lo que un niño podría desear. Su padre, temeroso de que las profecías se cumplieran y su hijo se convirtiera en un asceta en lugar de un rey, decidió protegerlo de cualquier cosa que pudiera despertar su compasión por el sufrimiento del mundo. Creció dentro de los muros del palacio, rodeado de lujos, arte, música y educación de la más alta calidad. Pero también fue protegido de todo aquello que pudiera causarle dolor o tristeza. Nunca vio la vejez, la enfermedad o la muerte. Solo conocía la juventud, la salud y la vida. A medida que Siddhartha crecía, también lo hacía su curiosidad sobre el mundo más allá de los muros del palacio. A pesar de los esfuerzos de su padre por mantenerlo alejado de las realidades duras de la vida, Siddhartha sentía una sensación de que algo le faltaba. Este sentimiento era inexplicable para él, ya que tenía todo lo que alguien podría desear: una familia amorosa, poder, riqueza y la promesa de un futuro como gobernante. A los 16 años, Siddhartha se casó con la princesa Yashodhara, una mujer hermosa e inteligente, y juntos tuvieron un hijo. La vida parecía perfecta, pero la insatisfacción de Siddhartha no desaparecía. Se sentía atrapado, como si todo lo que poseía no pudiera llenar el vacío existencial que lo consumía. Un día, Siddhartha, ya adulto, decidió explorar el mundo más allá de las puertas del palacio. Este fue un momento decisivo en su vida. Acompañado por su conductor del carruaje llamado Channa, Siddhartha realizó 4 viajes que marcarían su destino. En el primer viaje, vio a un anciano. Nunca había visto a alguien envejecido, encorvado por el peso de los años, con arrugas en la piel y el cabello blanco como la nieve. En el segundo viaje, se encontró con un hombre enfermo, retorciéndose de dolor. Esto impactó profundamente a Siddhartha, quien hasta entonces creía que la vida era solo juventud y salud. En el tercer viaje, vio un cadáver siendo llevado a la pira funeraria. Nunca había visto la muerte. Preguntó a Channa, quien le explicó que todos los seres vivos, sin excepción, deben morir. Finalmente, en su cuarto viaje, Siddhartha vio a un asceta, un hombre que había renunciado a todo para buscar la verdad espiritual. Este encuentro le dio a Siddhartha un rayo de esperanza. Si la vida está llena de sufrimiento, tal vez haya una manera de escapar de él. El asceta, con su apariencia tranquila y serena, representaba una respuesta, una alternativa al ciclo de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Comprendió que la vida dentro del palacio, con todos sus lujos y comodidades, no podía protegerlo de las realidades fundamentales de la existencia humana. La semilla de su gran renuncia había sido plantada. A partir de ese momento, Siddhartha ya no pudo ignorar las verdades que había descubierto. Una noche, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonaría su hogar, a su familia y todas sus posesiones para buscar la respuesta a la gran pregunta que lo consumía: ¿cómo escapar del sufrimiento? Esa misma noche, Siddhartha se despidió silenciosamente de su esposa Yashodhara
y de su hijo Rahula mientras dormían. Abandonó el palacio sin ser visto, acompañado solo por su fiel auriga Channa y su caballo, Kantaka. Cuando llegaron a las afueras del reino, Siddhartha se despojó de sus ropas reales, se cortó el largo cabello, símbolo de su estatus de príncipe, y se vistió con las sencillas ropas de un monje errante. Devolvió a Channa y Kantaka al palacio, renunciando a todo lo que lo ataba a su antigua vida. Así comenzó la vida de Siddhartha como un buscador espiritual. Durante los siguientes 6 años vivió una existencia austera, buscando respuestas en las enseñanzas de los más grandes maestros de la época y en las prácticas más extremas de autoprivación. Siddhartha se unió a un grupo de ascetas que creían que el sufrimiento extremo y la negación del cuerpo eran el camino hacia la liberación. Durante este tiempo, llevó su cuerpo al límite, subsistiendo con una cantidad mínima de alimentos y agua, y sometiéndose a duras penitencias. Sin embargo, después de años de privación y sufrimiento extremo, Siddhartha se dio cuenta de que este camino no le estaba acercando a la verdad que buscaba. Su cuerpo estaba debilitado al borde de la muerte, y su mente no encontraba la claridad que necesitaba. Entonces, un día, mientras meditaba en un bosque, Siddhartha escuchó a un maestro de música que le enseñaba a su discípulo cómo afinar un laúd. Si la cuerda está demasiado tensa, se romperá. Si está demasiado floja, no sonará bien. En ese momento, comprendió que la búsqueda de la verdad no se encontraba en los extremos, sino en el equilibrio. Este entendimiento dio origen al concepto del camino medio, un camino de moderación entre los extremos de la autoindulgencia y la privación. Decidido a seguir este nuevo camino, aceptó una comida sencilla, ofrecida por una joven aldeana llamada Sujata. Esta comida marcó el fin de sus prácticas extremas y el comienzo de un nuevo enfoque en su búsqueda espiritual. Con el cuerpo recuperado y la mente despejada, Siddhartha se dirigió a la ciudad de Bodh Gaya, donde decidió sentarse bajo un árbol bodhi, jurando no levantarse hasta encontrar la verdad última. Bajo el árbol bodhi, Siddhartha comenzó una profunda meditación que duró varios días y noches. Durante este tiempo, enfrentó las tentaciones de Mara, el demonio de la ilusión, que intentó distraerlo y alejarlo de su propósito. Mara le presentó visiones de placeres, poder y miedo, pero Siddhartha permaneció inmutable, enfocado en su búsqueda de la verdad. Finalmente, en la última vigilia de la noche, Siddhartha alcanzó la iluminación y comprendió las 4 nobles verdades. 1. Dukkha, la verdad del sufrimiento, la cual exponía que la vida está llena de sufrimiento, como el dolor, la pérdida y la insatisfacción. Segunda, Samudaya, la verdad del origen del sufrimiento, que surge del deseo y el apego a cosas que son temporales. Tercera, Nirodha, la verdad del fin del sufrimiento, que nos dice que es posible acabar con el sufrimiento al eliminar el apego y los deseos. Cuarta, Magga, la verdad del camino que lleva al fin del sufrimiento, o el noble camino óctuple, que Buda comprendió como un medio para acabar con el sufrimiento y alcanzar la iluminación. Estas prácticas se agrupan en 3 áreas principales: sabiduría, conducta ética y entrenamiento mental. Estas 8 prácticas son: 1. Entender las 4 nobles verdades. 2. Tener buenos pensamientos y evitar el odio o la violencia. 3. Decir la verdad y evitar palabras que dañen a otros. 4. Actuar de manera ética y no dañar a seres vivos. 5. Ganarse la vida de forma honesta y sin perjudicar a otros. 6. Esforzarse por mejorar y eliminar los malos hábitos. 7. Estar consciente del presente sin distracciones. 8. Practicar la meditación para alcanzar la paz mental. Con esta realización, Siddhartha se convirtió en el Buda, el iluminado. Su rostro reflejaba una paz profunda y una compasión infinita. No había logrado una victoria externa, sino una interna, la más grande de todas. Conocía ahora la verdad del sufrimiento y el camino para superarlo. Su primera reacción fue compartir esta verdad con el mundo.
no como un rey, sino como un maestro que había encontrado la liberación para sí mismo y para todos los seres. Después de alcanzar la iluminación, Buda dedicó el resto de su vida a enseñar el Dharma, la verdad que había descubierto. Comenzó su misión en el Parque de los Ciervos en Sarnath, donde dio su primer sermón a un grupo de 5 ascetas que habían sido sus compañeros en las prácticas extremas. Este sermón, conocido como el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, marcó el inicio del budismo como una tradición espiritual. En él, Buda explicó las 4 nobles verdades y el noble sendero óctuple, estableciendo las bases de su enseñanza. Con el tiempo, Buda ganó miles de seguidores, desde reyes y nobles hasta mendigos y parias. Fundó una comunidad monástica, conocida como el Sangha, y viajó extensamente por el noreste de la India, enseñando a todos aquellos que buscaban la verdad. Sin embargo, a pesar de su éxito, Buda también enfrentó desafíos. Otros líderes religiosos lo vieron como una amenaza, y algunos de sus propios seguidores intentaron desvirtuar sus enseñanzas. Pero Buda siempre mantuvo su compromiso con el camino medio, guiando a su comunidad con compasión y sabiduría. Años más tarde, regresó a Kapilavastu, su ciudad natal, donde se reencontró con su padre, esposa e hijo, y eventualmente todos se unieron a la comunidad monástica. A los 80 años, después de décadas de enseñar, durante su último viaje, murió debido a lo que se describe en los textos budistas como una enfermedad grave, comúnmente interpretada como una intoxicación alimentaria. Buda continuó enseñando hasta sus últimos momentos. Sus últimas palabras fueron: «Todas las cosas compuestas están sujetas a la desintegración. Esfuércense con diligencia y sean su propia luz». Con esto, Buda entró en el parinirvana, el estado de liberación final, libre de todo sufrimiento y de la rueda del samsara, el ciclo de muerte y renacimiento. El legado de Buda perdura hasta el día de hoy. Sus enseñanzas han trascendido el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en una de las principales religiones del mundo. El budismo no solo ofrece una visión filosófica del mundo, sino también un camino práctico para aliviar el sufrimiento y encontrar la paz interior. La historia de Siddhartha Gautama es la de un ser humano que, a través de su compasión y sabiduría, transformó el dolor y la confusión en una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. A lo largo de los siglos, millones de personas han seguido sus enseñanzas, encontrando en ellas una guía para enfrentar las dificultades de la vida y un camino hacia la iluminación. Buda no se consideraba un dios, ni exigía adoración. Sus enseñanzas se basaban en la experiencia directa y la práctica personal, alentando a sus seguidores a cuestionar, explorar y descubrir la verdad por sí mismos. Su vida es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la riqueza ni en el dominio sobre los demás, sino en la comprensión de uno mismo y del mundo. En una época en la que tantos buscan respuestas fuera de sí mismos, Buda nos recuerda que la verdadera paz y sabiduría están al alcance de aquellos que buscan con sinceridad y determinación dentro de sus propios corazones. Así, la pregunta que surge es: ¿podemos, en nuestra vida moderna, aplicar las enseñanzas de Buda para encontrar nuestra propia iluminación? ¿Estamos dispuestos a emprender el viaje interno, enfrentar nuestras propias verdades incómodas y descubrir un camino hacia la paz y la liberación? Si te ha inspirado la historia de Buda y quieres seguir descubriendo la vida de otros grandes personajes que dejaron su huella en la historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal